Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Portal del Villegas en esta edición preelectoral, la última en la que voy a tocar temas relacionados directo e indirectamente con la elección. Lo del sábado lo voy a hacer como siempre, así es que, y el domingo, bueno, haré lo que corresponda para lo que hago con Salas, y el lunes ya estaremos después de las elecciones. Antes de entrar ahora en las materias y darles a conocer mis pensamientos y sentimientos respecto a lo que estamos viviendo en Chile, que es mucho más de lo que uno podría suponer, permítanme recordarles que este libro que tengo aquí en mis manos, Adiós Valparaíso, se está agotando. Ayer quedaba un poquito ya menos del 30%, hoy día no sé, depende de cuánto se haya vendido, pero evidentemente va a ser menos, y no creo que vaya a haber una segunda edición, porque para nosotros es muy, muy complicado hacer este tipo de cosas. Y además tenemos otros libros en mente para entregarles a ustedes en el curso. Probablemente va a venir otra edición de Insurrección. Puede ser. En febrero tenemos pensado sacar un libro que yo lo encuentro medio divertido y trágico al mismo tiempo. Y hay otros proyectos. Así es que por el momento no hay una segunda edición en marcha de este libro, que tiene que ver con un Valparaíso que no existe, como tantas cosas ya no existen en nuestro país, se han acabado o están acabándose. El libro está ilustrado por excelentes fotografías de una fotógrafa profesional, Marcela Poch, y el texto es mío y corresponde, como les digo, a un Valparaíso que no existe, que se había muerto en gran parte ya, y terminaron de meterle un balazo en la nuca en octubre del año 19 y siguientes. La administración que hay actualmente en Valparaíso no ha podido, no ha querido cambiar las cosas. Su alcalde y los demás forman parte de la misma marea que está cambiando nuestro país, de lo cual voy a hablar ahora en un momento más. Así que, adiós Valparaíso, estimados amigos. Lo adquieren simplemente entrando a mi sitio, elvillegas.cl. Ahí en la parte de arriba de la página hay una serie de botoncitos. Uno de ellos es tienda. Lo pulsan, digamos, van a llegar donde están mis libros. Uno de ellos es este, hay otros también. O ustedes entran a elvillegas.cl/adiós y llegan ahí. Antes de entrar a examinar un poco lo que creo que está sucediendo en Chile y en el mundo, y que es el tema de un libro que estoy trabajando en este momento y que probablemente salga el año, si Dios quiere, ¿no? El año 23. No tengo apuro en escribirlo, un libro muy complejo, el más complejo que he escrito en mi vida. Y el último evento político ha sido el escándalo que produjo el descubrimiento del uso de fondos públicos en forma absolutamente inaceptable por doña Karina Oliva, que fue en algún momento candidata a gobernadora de la región metropolitana y ahora es candidata a senadora, nada menos. Cualquiera hoy en día es candidato a cualquier cosa, ¿no es verdad? No hay ningún filtro en instancias previas. Llegan, alguien es vistoso, alguien es encachadito o encachadita, alguien lo conocían en la televisión, alguien aparecía en los matinales, alguien es bueno para contar chistes, y ya, suficiente, no se necesitan más antecedentes. A doña Karina Oliva, que le pillaron entonces, como digo, por una denuncia que hizo un medio de prensa que se dedica a estas investigaciones, entre otras cosas, sí, pero la pillaron, como le digo, haciendo gastos inusitados que no correspondían con fondos públicos, y inmediatamente el candidato Boric la echó al water, la tiró al water. Inmediatamente se desprendió de ella, se alejó de ella, dejó de apoyarla. Como no sé si dijo exactamente estas palabras, pero así: la justicia tiene que ser para todos igual, o caiga quien caiga, una frase típica, ¿no? Y no cae nunca nadie. Yo no sé si va a caer la señora Oliva o la señorita Oliva. Cualquier cosa puede ocurrir en Chile ahora. Lo de Boric me suena, por supuesto, oportunismo puro y simple. Si esto hubiera ocurrido en otro momento y no a 3 días de la elección, no habría reaccionado de esa manera Boric. Habrían tratado de tapar el asunto, dar explicaciones, dar vuelta a la cosa, esperando que transcurra esa típica semana en que el chileno se olvida de todo. Ahora no hay una semana, hay 3 días para las elecciones, así que decidieron, digamos, asumir los costos y la tiraron a la basura a Karina Oliva. En circunstancias que en realidad
Lo que hizo Karina Oliva no es muy distinto a lo que han hecho todos ellos, a lo que hacen todos ellos, a lo que querrían hacer, o lo que ya han hecho. Es cuestión que se descubra en su momento el uso de dinero por prácticamente, yo diría, el 99% de la clase política chilena. Ha habido irregularidades de toda clase, algunas pencas, rascas, chicas, como robarse papelería del Congreso para no tener que gastar en comprar en la librería un poco, pasando por plata en cantidades industriales. Entonces, aquí una y otra vez emerge el famoso tema de la corrupción, que todos prometen luchar y todos están metidos en ella. Y me gustaría examinar un poco esto de la corrupción. Se asume que el estado de corrupción sucede a un estado previo en que no la había, en que el cuerpo social y político estaba sano, rozagante, lleno de vida, impecable. Pero esa situación nunca ha existido. Nunca ha existido una situación como esa. Lo que ha existido antes, lo que existía en Chile antes de este periodo y que ya tiene varios años, donde cada semana se descubre una nueva irregularidad, una nueva frescura, ya sea de políticos, de autoridades, de empresarios. Lo que ha pasado aquí, lo que teníamos antes, no es un cuerpo sano. Teníamos un cuerpo pobre, eso es todo. Allí, donde llegan los recursos, se acaba la honestidad. La honestidad está asociada generalmente a la pobreza, a no tener dónde meter las manos. Se es honesto por default, no por voluntad, no por principio, en términos generales. Allí es donde empieza a aparecer el dinero en cantidades. Allí es donde los recursos empiezan a brotar por todos lados a borbotones, como empezó a ocurrir en Chile, relativamente en comparación con lo que era antes este país. Allí donde empieza a suceder eso, empieza a despertarse los apetitos naturales de esta lastimosa especie que es la especie humana. La honestidad del ser humano corriente está en proporción a su incapacidad para meter mano en ningún cajón y a su miedo a la ley y a la policía. No es una cuestión de principios normalmente, porque ese mismo tipo que en su pobreza y en su incapacidad para aprovecharse de lo que sea, clama y se predica y se confiesa y se proclama honesto, yo soy honesto. Ese mismo tipo, usted, porque lo hemos visto acá en la clase política, ese mismo tipo que habla de honestidad, de terminar con la corrupción, de terminar con la opacidad, que todo sea transparente, ese mismo tipo usted lo pone en una situación en que pueda meter las manos y las mete, casi siempre. En otras palabras, estimado amigo, somos animales depredadores, si eso es lo que somos. Somos unas criaturas muy básicas, muy básicas. Y por lo tanto, la corrupción es un estado normal. Las sociedades viven en eso que se llama corrupción y que no debiera llamarse corrupción porque, como digo, la palabra asume implícitamente que había un estado previo donde no existía corrupción, es decir, no había ningún elemento que se estuviera descomponiendo, que estuviera hediendo. Nunca ha sido así. Hay mayores o menores grados según los mayores y menores grados de recursos que hay. Si uno examina con más detalle la historia de nuestro país en décadas, muchas décadas atrás previas, lo que va a encontrar es que los fenómenos de corrupción, de manos metidas en cajones, de irregularidades, estaban más restringidas. Eran parte de las actividades de un club muy pequeño, de una élite política, económica y social, que monopolizaba todas las posibles fuentes de riqueza, de la riqueza que había, que no era mucha, y el resto éramos todos unos patipelados que no teníamos acceso a ningún recurso y por lo tanto éramos honestos. Éramos un pueblo honesto. Y como eso se mantuvo durante gran parte de la historia de Chile, como la mayor parte del pueblo chileno vivía en la pobreza, se fue creando, se fue apareciendo y luego se fue cimentando una mitología que convierte la pobreza y la falta de oportunidades para robar y corromperse en una virtud. Entonces, hasta el día de hoy creo, aunque ya quizás no, se habla de que este país no es como otros, que usted aquí no puede corromper un policía, que aquí no somos como las personas de este o de aquel país, lo cual ya no es cierto,
No es cierto porque pasamos, digamos, cierto umbral. Pongamos, empezamos a tener un per cápita superior a $5.000 y ahí se abrieron las compuertas de la depredación en una escala mayor. En otras palabras, el robo y la corrupción se democratizaron, se hicieron transversales, a todo nivel. Porque además, cuando el ciudadano común empieza a ver que también en su nivel rasca de empleado, por ahí en una repartición pública o privada, donde no tiene mucho acceso a nada, pero ve que ya por lo menos el supervisor, el jefecito que está un poquito por arriba de él, ya tiene alguna posibilidad de hacer algún chanchullo. Entonces, si acaso había algún principio de honestidad que hubiera servido como la expresión formal de su imposibilidad de agarrar nada, eso se derrumba. Entonces se produce una aceleración. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Es el pensamiento que pasa por la mente de todos. Entonces, si uno no puede robar la caja fuerte de la empresa, se roba el papel confort. Si uno no puede meterle mano en los libros de contabilidad, mete mano en la bodega y se lleva para la casa lo más que puede agarrar, aunque sean ladrillo. Eso es. Y en todo orden de cosas es así. Yo soy una persona criada en los años 50, 60. Mi madre trabajaba en una institución, digamos, pública, el Banco del Estado de Chile. Era empleada del Banco del Estado de Chile. Y en ese era un país muy pobre, el país de los años 50, 60, comparado como es ahora. Y sin embargo, de vez en cuando mi madre me contaba de las irregularidades en miniatura que se podían ver en la oficina. Del tipo al que lo habían pillado y tratando, robándose, o sea, habiéndolas robado y tratando de llevárselas secantes, o sea, llevándose papel secante para la casa, o cosas como esa. Éramos rascas para robar, porque no había mucho que robar. Entonces, no había corrupción, o más bien dicho, la corrupción era monopolio de un club muy pequeño. Y la cuota de incorporación era muy alta. Luego el país creció económicamente, se hizo más complejo, empezaron a fluir recursos por más partes y por partes más complejas que hacen más fácil ocultar las maniobras. Una estructura burocrática compleja ofrece más facilidades, ¿no es cierto?, que una muy simple. Empezaron a crearse redes, así tácitamente Dios los cría y el diablo los junta, empiezan a juntarse los frescos y empiezan a armar bandas, empiezan a armar máquinas para depredar, que de repente se descubren, de cuántas no hemos sabido en estos últimos años, de gente en la justicia, o en el Ministerio X, o en la repartición Z, que hacía años, junto con tal y tal y tal, y 3, 4, 5, 10 personas aparecen, estaban, digamos, aprovechándose de los recursos públicos. Lo hemos visto hasta en las instituciones policiales, militares. Sí, cuando se abre el cofre del tesoro y empieza a manar el oro, los ojos brillan y las manos se aceleran y los brazos entran a los cajones y empieza la corrupción, o más bien dicho, empieza a generalizarse la corrupción que siempre existió. No es un estado normal, en otras palabras, es lo estándar. Las sociedades funcionan así. Piensen ustedes en México. México, donde la corrupción ya es de un nivel donde los más altos mandos, incluyendo desde el presidente para abajo, son comprados por los carteles. Aquí hablamos de la policía, los ministros, los funcionarios, los burócratas, la prensa, todo. Todos están involucrados en algún tipo de corrupción. Gran parte de ella con el narcotráfico que produce miles de millones de dólares. Y México funciona. México, la gente se levanta en la mañana y va a su trabajo. Y pues luego vuelven a su casa y prenden la televisión. Y al otro día lo mismo. El país no se viene abajo. El país es corrupto simplemente. El país es menos rico, menos próspero, menos desarrollado de lo que podría ser en otras circunstancias, pero puede funcionar así. Puede funcionar así. Funciona así, en parte, por conveniencia de algunos, por lo que ganan, por las coimas. Otros por miedo a no recibir en vez de oro plomo. Otros, bueno, miedo. Si usted no está formando parte y recibiendo, miedo. Y si usted está recibiendo, también miedo. Miedo a dejar de recibir
y miedo a que por estar recibiendo lo metan en algo más grave que lo pueda llevar finalmente a una situación mucho más peligrosa. Así funciona México. Así ha funcionado siempre. Ahora más, porque está el narcotráfico que se empezó a desarrollar en los años 70, 80. Entonces, lo de Karen Oliva es una anécdota. Se convirtió en un escándalo porque se supo. Si no se hubiera sabido, no sería nada. ¿Cuántos más han aprovechado recursos públicos para financiar sus campañas políticas? ¿Cuántos más? Cientos. Cientos. Y muchos de los que ahora están poniendo los ojos en blanco y rasgando vestidura, también han participado, solo que no lo han descubierto todavía y quizás no lo descubran nunca. Es como el combate al tráfico en México, al narcotráfico. De vez en cuando la policía desarma un cartel, de vez en cuando la policía mata a unos cuantos narcotraficantes, pero eso no termina con el negocio. Termina con algunos elementos que se salieron del carril, que se les pasó la mano en algo, que ponen en peligro el negocio por exceso, como cuando, ustedes lo pueden ver en una teleserie, como cuando asesinaron en México a un arzobispo, creo a un cardenal, no sé qué diablo, una figura de la jerarquía católica, y México un país tremendamente católico, entonces el gobierno tuvo que hacer como que iniciaba una campaña, que por supuesto era tan falsa que el jefe de la campaña, el general Rebolledo, o Rebollo, creo que se llamaba, estaba en la nómina de uno de los carteles. El cartel, si no me equivoco, de el Dios de los cielos, o el ángel de los cielos, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, claro, de vez en cuando el negocio necesite que alguna de sus partes componentes que se les pasó la mano, que las pillaron, que fueron demasiado imprudentes, se les castigue. Y se les castiga. En este caso le tocó a Karen Oliva. Eso es todo. Permítanme entrar a mi primer bloque, amigos. Lo inicio con inviertanusa.cl, un sitio internet de una empresa chileno-norteamericana que le facilita enormemente, y digo facilita en poco decir, porque es mucho más que eso, sus negocios, sus inversiones en Estados Unidos. Le ofrece cientos, miles de franquicias para que usted escoja dónde invertir, cientos, miles de opciones inmobiliarias. Le abre cuenta corriente en Estados Unidos, en los bancos norteamericanos, en los bancos X, de donde usted quiera invertir, del estado Oklahoma, donde sea. Le consigue créditos hipotecarios ahí. Lo asesora para que forme sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesora, de hecho, en todo lo que usted haga. Y le consigue viceresidencia si usted así lo desea, porque hay gente que quiere irse de frentón de este país a hacer su negocio a otro lado. Esa es la realidad, lo estamos viendo todos los días. Inviertanusa.cl, estimado amigo, tiene todo ahí abierto, todo disponible. Francamente es cuestión de entrar a este sitio y Liz Taylor. Otra opción, compreoro.cl, un sitio donde te puede comprar oro, como estos pequeños lingotitos, pero también puede comprar anillos de compromiso, de boda, puede comprar unos lingotitos con otra forma, monedas de oro, da lo mismo, oro puro, en todo caso, 24 quilates, y también estos lingotes de plata. Como son objetos físicos, usted los controla directamente, los tiene en sus manos, los tiene en su casa, los tiene en una caja fuerte, los escondió en el jardín, los metió en la casita del perro, los lleva donde quiere como objetos físicos que son, y en todas partes se los van a recibir con mucho gusto. Es por lo tanto una manera muy sólida, literalmente hablando, de tener una parte de sus recursos a resguardo para cualquier cosa que se pueda producir. Y además es una inversión, porque el oro y la plata más bien van subiendo a lo largo del tiempo su valor. No se derrumban nunca. Y otra opción financiera que les quiero recomendar, Lopin.com, para entrar al mundo inmobiliario digital. Negocios en el ámbito mercado inmobiliario con Lopin.com significa estar y ser accionista de la única empresa que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping. Está respaldada por todos los metros cuadrados que se han construido, que está ajustada al IPC y en sintonía con la UEF. Usted, al hacer negocios en ese ámbito, el de las que llaman blockchain, el mundo digital, usted se ahorra un montón de intermediarios. Los bancos, básicamente. Usted se ahorra las comisiones que cada instancia en un negocio inmobiliario común y corriente le caen encima. Lopin.com. Hay muchas más ventajas, muchas más cosas que informarse. Yo los invito a que entren a Lopin.com a hacerlo ya. Hoy en día hay que estar más vivo el ojo en esto de nuevas opciones de inversión, amigos míos, no solo por las cosas que pasan en el país, sino que por las transformaciones que el planeta entero está
experimentando en el ámbito de los negocios, de la economía. Y terminando este bloque, les recuerdo Lavo Club, detergente para la ropa y otro detergente para la loza. Los dos son excelentes detergentes, lavan muy bien, los dos son biodegradables, los dos son hipoalergénicos y para mí eso es muy importante. Los dos vienen en envases muy grandes que le duran muchísimo tiempo y a los dos se los reponen en su casa. Usted simplemente se le está acabando el detergente, llama a Lavo Club y le traen a su casa otro envase y los viejos se los llevan para reciclarlo, amistoso con el medio ambiente. Lavo Club. Los seres humanos en general, amigos míos, somos proclives a la corrupción. Porque los seres humanos en general, y cuando digo en general soy un poco escueto, debería decir casi todos los seres humanos, ¿no? En general, casi todos los seres humanos son criaturas básicamente sensoriales, sensuales. No me acuerdo qué filósofo o qué pensador inventó una expresión que ya no se usa mucho, el hombre sensual medio, decía por referirse al hombre de la calle común y corriente, en el cual las funciones del intelecto y el espíritu tienen una importancia muy mínima. Ahí el intelecto sirve simplemente, digamos, como un instrumento para cumplir fines que son carnales, básicamente, para satisfacer deseos materiales. Entonces, estamos siempre pensando en acumular cosas, en tener cosas, un poco como los animales, en asegurarnos la comida de mañana, pero no solo la comida, sino que todas las otras cuestiones que les importan a los seres humanos, estamos un poquito más arriba de los animales. Entonces tenemos un abanico más amplio de necesidades y de ambiciones y de deseos. Y todo eso se logra con dinero. El dinero es la llave mágica que abre las compuertas que permite satisfacer todas estas cosas. Entonces, muy pocos, y cuando digo muy pocos, otra vez soy escueto, debería decir, microscópica es la cantidad de personas en este mundo que no meten las manos, aunque pudieran hacerlo, y aunque estuvieran seguros de que nunca van a ser pillados, y que no lo hacen por una cuestión de principio, no lo hacen porque por último desprecian el dinero, no lo hacen porque simplemente piensan, ¿para qué querría yo más dinero? ¿Cuántos más almuerzos me voy a pegar? ¿Para qué quiero tener 10 autos en vez de uno? ¿Para qué quiero tener 5 casas en vez de la que estoy viviendo? ¿Para qué quiero tener más zapatos? ¿Qué voy a hacer con más plata? Esa pregunta tan sencilla, muy pocos se la hacen. Muy pocos examinan que todos esos placeres materiales que se consiguen con dinero producen simplemente hastío y nada más. Son muy pocos. Otros tienen la tentación, pero tienen principios que les han embutido a la fuerza en algún momento su niñez. Pero sumando unos y otros son súper pocos. Todos los demás, si se da la oportunidad, si ven a otros haciéndolo, si la justicia se está desmoronando porque también los que operan en ese ámbito están corruptos, si la policía ya no funciona porque no la dejan o porque también está corrupta, si están todos corruptos, entonces yo también, pues dicen, yo también voy a meter las manos. Somos depredadores. Punto. Somos depredadores. Y los que no son ni desdeñadores del dinero, ni actúan por principio y que sin embargo no meten las manos, es simplemente por miedo a la justicia. Cuando hay justicia. Por miedo a la policía, cuando hay policía. Esos han sido los tiempos normales. Ese es el gran obstáculo que impide que todo el mundo en estampida se vaya, digamos, a precipitar a esa piscina con monedas de oro de Rico MacPato. El miedo a que los pillen. Cuando desaparece el miedo, desaparece la honestidad, desaparecen los grandes principios de los que se jactan los que no tienen condiciones para robar o no se atreven a robar. Yo soy un hombre de muchos principios, dicen. ¿A cuántos políticos no hemos escuchado con discursos solemnes sobre eso? Y que después, a poco andar se descubre, o a mucho andar, que estuvo metido en unas cosas raras, que financió su campaña no sé cómo, que tiene plata en el extranjero, que le han pasado plata para hacer lobby por una ley, que sus hijos o sus hijas, digamos, se hicieron millonarios no se sabe cómo, que ellos mismos son ricos y uno dice, bueno, ¿de dónde salió esa plata? ¿De los sueldos que ganaban en el Congreso o en la moneda o en los ministerios? ¿De dónde salió esa plata? De algún lado, ¿no es cierto? Así que volviendo al principio, la señora Karina Oliva es simplemente alguien a la persona que pillaron en esa irregularidad y ahora todo el mundo
todo el mundo en esos sectores especialmente, y todo el mundo en el otro, aprovechando la oportunidad para por supuesto, apoyar la campaña de Boric. Todo el mundo ahora pone los ojos en blanco. ¡Qué horror, qué horror! Nosotros no vamos a permitir esto, nosotros queremos... Y aquí hacen todo su discurso, aprovechan de tirar todo su discurso. Nosotros somos transparentes, nosotros queremos transparencia, nosotros nunca toleraremos estas cosas. Al cadalso con doña Karina Oliva. Una comedia, estimados amigos. Una comedia de arriba a abajo. Y pasando a otro tema, y creo que no tengo muchos más hoy día, la verdad es que estamos... Les decía que estamos viviendo una situación que no se limita a Chile, y de la cual yo estoy tratando de trabajar en un libro en que estoy hace ya unas par de semanas, y que me va a tomar meses hacerlo probablemente, porque tengo que reestudiar y releer y sacar información aquí. Ya tengo las ideas básicas, pero igual hay que hacer muchas cosas. Yo no soy Hegel, además. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Y qué se decide este domingo? Partamos con lo último. Lo que se decide en Chile es, o lo que compite este domingo, es por un lado una visión del mundo en todos los aspectos, económicos, políticos, legales, sobre sexo, sobre lenguaje, sobre puntos de vista, sobre la historia, sobre cómo escribir, sobre cómo leer, sobre cómo hablar, sobre todo una cosmovisión, esta sí que es cosmovisión, que ya está en marcha hace rato en nuestro país y en todo el mundo, y que responde a fuerzas poderosísimas que van mucho más allá de las circunstancias políticas y sociales de nuestro país. Crece y está creciendo hace rato. Y se infiltra y se ha infiltrado en todos los ámbitos de la vida nacional, de la sociedad, en todos sus resquicios, en las estructuras políticas, económicas, administrativas, en las burocracias públicas y privadas, en los colegios, en las universidades, en la calle, en el negocio de la esquina, en todas partes. Es una ola, es una onda de propagación que hemos visto en otros periodos históricos. Con la diferencia que esta es la más grande que ha habido hasta ahora, porque el mundo ahora funciona casi como una unidad y tenemos muchos más habitantes y las comunicaciones son instantáneas, pero ondas parecidas de propagación de una nueva visión del mundo y todas las consecuencias políticas, económicas y culturales han existido antes. De eso es lo que estoy examinando en mi libro, entre otras cosas. Abarca todos los ámbitos de la vida y ha estado funcionando, como digo, hace mucho tiempo, y no solo funcionando, sino que organizándose. Esto no es meramente por así decirlo, que hay más gente que opina lo mismo sobre los sexos o sobre cómo tiene que ser la economía. No, no es solo eso. A lo largo de los años, esa visión ha ido tomando formas organizacionales también en todos los ámbitos. Desde los más elementales hasta los más sofisticados. Desde los partidos políticos tradicionales que se han reciclado con las nuevas ideas, hasta cierto punto, hasta partidos de oportunidad del momento como estos que aparecieron como callampa después de la lluvia para las elecciones de la Asamblea Constitucional, a esos niveles políticos, gente que se organiza, que hace campaña, que pretenden llegar a puestos públicos, eso. Pero en todas las instancias, centros de alumnos, tribus urbanas, donde quizás el aspecto de esta revolución mundial, que es lo que es bastante más elemental y absurdo y ridículo, como ocurre siempre en esta onda de propagación, que tienen todas las posibles variantes habidas y por haber de pensamiento, de sentimiento. Se está organizando hace tiempo. Lo del 19 de octubre del año 19 no fue resultado de una explosión anímica absolutamente imprevisible, pero curiosamente coincidente, de los chilenos que no estaban de acuerdo con el modelo neoliberal. Pues eso es una visión beatífica. Fue organizada, fue ejecutada por uno de estos grupos de esta oleada. Uno de los grupos de carácter, en este caso político-militar, subversivo, insurreccional, que tomaron en sus manos la labor de esa violencia inicial que los expertos teóricos y entrenadores de las revoluciones consideran que es el punto
de partida absolutamente necesario. La violencia disruptiva que hace tambalear todo el aparato institucional y que genera violencia y temor. Todas las formas organizacionales. Y desde luego todos los individuos particulares que sin organizarse, aunque sea solo sea en conversaciones de amigos, también comparten. Toda esa masa de gente y de organizaciones de todo nivel, más o menos organizado, más o menos articulado, con variantes más o menos complejas de esta cosmovisión. Porque las cosmovisiones van, por ejemplo, en el caso de la cristiandad, desde la teología de San Agustín, que es un aparato teológico enorme y organizado, o de Tomás de Aquino, la Suma Teológica, hasta las creencias media supersticiosas de un cristiano de campo, digamos, que cree que el santo no sé cuánto le va a facilitar algún negocio de la vida. Todas esas variantes pertenecen al mismo mundo y aquí también tenemos toda clase de variantes, toda clase de rostros, toda clase de expresiones. Y esto ha estado funcionando por años, primero silenciosamente, subterráneamente, apareciendo primero su cabeza, como siempre ocurre en estos casos, en el ámbito ideológico puro, en el ámbito de lo que se llamó en su momento los temas valóricos. ¿Recuerdan? Esa fue la primera aparición pública de esta ola. Como una ola que uno en la playa ve en el horizonte, que se levanta como que se levanta un cerro de agua, pero todavía no es la ola que va a llegar a la playa. Esa fue la primera manifestación. Eso es lo que está, por un lado, siendo ofrecido por Boric. Boric es parte de esa ola. Es parte de esa onda de propagación. Es su expresión ya política institucional cuasi final. Digo cuasi final porque si llegan al gobierno ya tienen que transformar en instituciones permanentes, con nuevas constituciones, con nuevas reglas, con nuevas leyes, demoliendo antiguas y creando otras nuevas o lo que sea. Pero ya es, por así decirlo, el capítulo anterior al final, el penúltimo capítulo de esa ola es lo que representa Boric. Y si a usted le parece bien que esa ola representa una revolución efectivamente y una revolución que es necesaria. Ok. Y luego tenemos el otro lado. El otro lado. ¿Qué es lo que hay al otro lado? Nada de todo lo anterior. Al otro lado no hay grupos organizados en los más distintos niveles, de las más distintas formas, alrededor de tales o cuales pedacitos de una cosmovisión opuesta. No hay nada de todo eso. ¿Qué es lo que hay en este otro lado? Lo vamos a ver, si me permiten, después de encargarme de mi segundo bloque comercial, que lo parto con Edisur, que ahora les está ofreciendo otro título importante en la literatura mundial, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf. Esto precisamente pertenece a la colección Grandes Clásicos que está editando Edisur. Recuerden que esta editora tiene un local, una librería en la calle Compañía 1025, pero usted también puede intentar conseguir estos libros y muchos otros. Tienen un catálogo bastante grande en el sitio de ellos, que es edisur.cl, simplemente. Así es que ya saben, todos los títulos importante la literatura mundial, ustedes lo van a encontrar a precios súper atractivos. Y no olviden el libro que les mostré hace un par de semanas, ya se me formó una columna aquí, que es El Principito, una edición muy bonita, tapa dura, con las ilustraciones que hizo el propio Saint-Exupéry de su libro tan famoso, El Principito, un maravilloso regalo para niños que estén empezando a leer o que usted quiere que empiecen a leer. Edisur, amigos. Continúo con la Cámara Chilena Portuguesa, aquí les ofrece otra opción financiera más que no excluye a las demás. Acuérdense que son todas complementarias. La Cámara Chilena Portuguesa le ofrece la posibilidad de invertir en Portugal con unas extraordinarias franquicias o beneficios adicionales. La condición, eso sí, es que la inversión mínima es de 280.000 euros. Eso debe ser unos 250, bueno, depende del cambio, unos 250 o un poco más palos Pero si usted tiene esa plata o puede conseguirla, podría ser muy interesante porque no solamente hay excelentes oportunidades de inversión en Portugal, sino que las franquicias son espectaculares. Una de ellas, para nombrarle solo una, es la Golden Visa, que les permite a usted prácticamente tener un pasaporte. No es un pasaporte, pero es muy recontraparecido. Les permite a ustedes vivir con su familia en Portugal sin tener que estar previamente residiendo allí 6 meses, cumpliendo con una especie de periodo. Le basta una semana, 7 días y ya,
puede irse con su familia, puede darse vueltas por Portugal, por Europa, por todo, y hay otras franquicias además, pero todas ellas se modifican el 31 de diciembre. Estas franquicias, algunas de ellas no van a existir, otras van a cambiar sus condiciones, así que si está interesado en un cambio de vida y de negocio en una dimensión mayor, Cámaras Chilenas Portuguesas, ahí está la dirección internet de este programa que se titula precisamente Golden Visa, etc. Ahí la están viendo. Ahora, para la revisión técnica, que todavía hay gente atrasada con esto y hay que hacerla una vez por todas, porque de repente lo pueden a usted multar en la carretera, le piden los documentos y ven que está vencido y va a tener problemas, después le retienen el carnet, después tiene que volver a un pueblo que está a 2.000 kilómetros de la ciudad. Un lío. Revifacil.cl hace fácil la revisión técnica de su vehículo por la simple razón de que lo van a buscar donde usted dice que está su auto, su casa, su oficina, su estacionamiento, y ellos se hacen cargo de la revisión técnica. Usted no tiene que instalarse horas en la planta. Revifacil.cl, estimados amigos. Y KM Millas les recuerda que sus millas por viajes desaparecen en cualquier momento, las empresas las hacen desaparecer y usted se puede quedar en pelotas literalmente sin una sola milla. En KM Millas se las van a comprar y a un precio más interesante que su equivalente en mercancía, como hacen en otros sitios. Le dan más plata por milla que el equivalente en mercancías de otro lado. ¿Está claro? Así es que kmmillas.cl. Por el otro lado decía, frente a esta ola inmensa, con muchos elementos organizados, relativamente coherente y que representa una nueva cosmovisión, una Weltanschauung, para ponerme alemán para mis cosas, ¿qué enfrenta al otro lado? Nada. Enfrenta a simplemente una masa inorgánica, una suma estadística desorganizada, que no está organizada alrededor de ninguna cosa de este tipo, de ciudadanos comunes y corrientes, que no tienen ninguna máquina, que no han formado ningún aparato para tomarse las calles, o para infiltrarse en los ministerios, o para hacerse presentes en los organismos que van a controlar las elecciones, o para manifestarse en las universidades, o para funar a los profesores, o para disertarles sobre sexualidades alternativas a niñitos de 10 años. Nada. El ciudadano común y corriente vive su vida en su casa y en su trabajo, y eso es todo lo que hace. Cuando más pertenece, tiene el carnet, digamos, de un club de fútbol, es socio de un club. Esa es toda su vida organizativa más allá del trabajo y de su familia. Son millones, pero no valen nada. Son individuos aislados, son una minoría de uno frente a esta masa relativamente organizada que en todas partes lo pueden usted presionar. En todas partes. Y por lo tanto, no tienen poder. Salvo una sola cosa. Hay una sola instancia donde todavía en Chile esa masa desorganizada, que no está en sintonía con esta nueva cosmovisión, o por lo menos no con toda ella, hay una sola instancia donde ese ciudadano en pelotas puede hacer valer su opinión y su punto de vista, y es en la caseta de votación, en las urnas electorales, donde en el silencio y en la soledad de la caseta, con la cortinita de cerrar detrás suyo, frente al tablón que tienen de mesón, usted está con el voto, agarra el lápiz y marca lo que usted quiera marcar. Esa es la única instancia todavía. Yo creo, y no quiero ser pesimista, ni quiero ser alarmista, ni ninguna de esas cosas, que el día de mañana esta oleada, como lo hemos visto ya en otros países, va a intervenir en esas cosas también. Va a llegar un día, como lo vimos en el pasado también con algunos regímenes, ¿no? Comunistas, socialistas, en que los mecanismos, ese último mecanismo para expresar su opinión y su libertad del ciudadano desaparece, que se empieza a controlar el voto, que empiezan a desaparecer los votos, que se intervienen las máquinas de cómputos de voto, que se presiona a la gente, que se inventan unos plebiscitos de esto, de lo demás allá, totalmente controlados, totalmente manipulado. Ese último resquicio de libertad tarde o temprano desaparece y va a desaparecer, y yo creo que para allá va el mundo en general por lo demás. En este momento esa es la verdad. Porque esta cosmovisión, con todas sus distorsiones, sus idiotismos que son legión, es el resultado de fuerzas muy poderosas que son reales. Y que son precisamente las que estoy tratando de elucidar en el nuevo libro que estoy escribiendo. ¿De dónde viene esto?
¿De dónde salió esta revolución? ¿Es meramente el invento de una camarilla de ideólogos trasnochados? No, claro que no. ¿Con qué fuerzas ha logrado ensamblarse y movilizar? ¿Por qué ha logrado movilizar gente? Sobre todo gente joven. ¿Cómo se conecta esto con el par de generaciones, o quizás hasta 3 generaciones, que en toda la historia de la humanidad se diferencian de todas las anteriores generaciones por el modo completamente diferente como se han educado, o más bien dicho, se han deformado, al margen del texto, al margen de la letra? Unas 2 generaciones formadas con la imagen, con las comunicaciones. Una especie de ruptura como la que se produjo hace, no sé, pues 10.000 años, 8.000 años, o menos, yo diría 5.000 años, cuando se desarrolla la escritura, y entonces de la cultura oral se pasa a la cultura escrita. Eso fue un cambio tremendo en la historia humana. Y luego pasamos de la escritura manual a la imprenta. Ese fue otro cambio muy importante. Y ahora pasamos a las comunicaciones audiovisuales como cosa fundamental. Con eso se han criado, con esos contenidos, no los voy a evaluar. Simplemente digo que con contenidos audiovisuales, conectados o formando a través de ellos una especie de tribu, una tribu adolescente a nivel planetario, eso ha generado un material humano completamente distinto a todos los previos, desde luego completamente distinto a las generaciones más viejas que estos adultos jóvenes o estos adolescentes o estos pobres. Hay fuerzas muy grandes que están en juego. Luego tenemos los temas de marginalización creciente derivados del hecho que el progreso tecnológico y científico lleva a una situación en la cual, si usted no es alguien que tiene especiales virtudes intelectuales, profesionales, laborales, ideas, imaginación, capacidad de emprendimiento, algo, usted va quedando al margen, porque muchas de las funciones más simples de la vida, que eran las que absorbían la vida y le daban medios de vida a la inmensa masa de la humanidad a lo largo de toda la historia humana, están siendo reemplazadas por artefactos, por máquinas. Primero por máquinas, luego por sistemas informáticos y luego por la inteligencia artificial. Cuando se desarrolle, cuando venga la gran explosión de la inteligencia artificial, este fenómeno se va a acelerar aún más. Y gran parte de la humanidad se va a convertir en material excedentario. Y esto ya está pasando. Yo lo vi la primera vez que fui a Francia en el año 89, cuando se celebraba el bicentenario de la Revolución Francesa. Conversé con gente ahí. Muchos jóvenes ya estaban sufriendo esto de la marginalización, de que ya no había espacio para ellos, porque no eran lo suficientemente brillantes o no habían estudiado las profesiones más arduas, más difíciles y más necesarias desde el punto de vista técnico, porque estaban, digamos, vegetando con carreras que en otros tiempos les habrían servido por último para obtener un profesorado y que en ese momento no les servían para nada. Ya se estaba viendo entonces. Bueno, entonces esta es una revolución que no es simplemente invención del Partido Comunista chileno o de los demócratas norteamericanos o de algunos intelectuales de tercera categoría franceses o de los que crean refrito, que es lo que más hay en Chile, creadores de refritos intelectuales en la izquierda, y malos refritos además, mal digeridos, mal escupidos y mal vomitados. No, esto es mucho más amplio. Y como todos estos movimientos, cuando uno los observa en la historia humana, están repletos de distorsiones. Hay elementos en ellos que son, por así decirlo, abro comillas, necesarios, porque responden a necesidades, a fuerzas impersonales muy potentes, y no hay manera de escapar de eso. Y otras son el excedente exagerado, distorsionado, que se produce siempre en estos casos y que ustedes lo pueden estudiar analizando cualquier proceso revolucionario del pasado, aún por localizado que sea, como la famosa Revolución Francesa, que yo he estudiado bastante, y ustedes ahí van a observar que junto con cosas que eran necesarias para cambiar el ancien régimen, se produjeron infinitas distorsiones y locuras, y desde luego violencia y crímenes brutales, que produjeron a su vez consecuencias tremendas, las guerras napoleónicas, etc. Va siempre una cosa acompañada de la otra, porque en los movimientos llegan a ser tales, porque las ideas o las que pudieron haber sido en un momento dado razonables con respecto a tal o cual tema, para que se conviertan en movimientos de masa, se tienen que distorsionar, se tienen que simplificar, se tienen que vulgarizar,
se tienen que convertir en clichés y tienen que estar asociados a emociones tales como el resentimiento, el deseo de venganza y la violencia. Si no, no funcionan. Si no, no funcionan. Si no, no hay revolución, digamos. Así que a eso se enfrenta esta masa desorganizada, aislada de la población, a esta ola inmensa que es como un maremoto, que ya ha cumplido gran parte de su trayectoria y que pretende llegar hasta el final de ella, con Boric. ¿Cómo evaluar esta cuestión? Yo creo que muchos partidarios, los más pensantes de la candidatura a Boric, comprenden esto que estoy diciendo y lo saben, pues quizás lo verbalizan de otra manera, pero finalmente mantienen la idea de que es no solo necesario, sino que es bueno, que va a salir a pesar de todos los destrozos, las ciudades hechas mierda, las estupideces, los fanáticos, los descerebrados que quieren convertir esto en pretexto para sus pequeñas y miserables causas de todo orden, que a pesar de todo eso, dicen, a pesar de ese costo, vamos a salir en mejores condiciones. Eso es lo que ellos creen. Puede ser, ojalá que fuera así. Ojalá que, si acaso esa oleada es la que resulta vencedora este domingo o en la segunda vuelta, sea para mejor. Por supuesto que yo prefiero que sea así. Y quién sabe. ¿Quién sabe? Y luego está, como digo, el otro camino. Yo no sé qué factibilidad tiene. Más allá de que sea o no sea ganador Kast, yo no sé qué factibilidad tenga. Puede que sí. Es una incógnita, como he dicho varias veces. Esto es una incógnita, esto otro es una certeza. Hay que evaluar. Hay que evaluar. Así que, por Dios, qué responsabilidad que tenemos sobre nuestras cabezas este domingo. Y por eso, si algunos de ustedes que están viendo este programa no tiene muchas ganas, ya decidió no ir a votar o algo así, yo lo insto que vote, incluso si va a votar por el candidato que yo no voy a votar, porque llegado el caso, yo prefiero que si el país va a elegir un curso que yo considero nefasto, al menos tener la tranquilidad que lo eligió todo el país y que no estamos en una situación espantosa simplemente porque dejamos a una minoría delirante hacer lo que querían. No. Que el país entero, por último, tomado de la mano, por así decirlo, se arroje, digamos, al abismo o al cielo, lo que sea. Que haya una participación importante para sentir por lo menos la tranquilidad. Bueno, el país eligió. Si se equivocó o no, ya veremos, pero el país eligió y no una minoría organizada, no un grupito, no unos tipos corriendo el amok. Por favor, señora, señor, vaya a votar. No se preocupe del COVID, no se va a enfermar. Vaya si quiere con un casco espacial, si tiene tanto miedo. Hay gente que anda con mascarilla, está dentro de la casa. Eso me parece ya una estupidez, bueno, francamente, o paranoia. No, vaya a votar. Vaya a votar. Vamos juntos a esta cuestión, a lo que sea. Porque lo otro es muy penca. Y lo he dicho antes. Si usted es el derrotado en la elección, por lo menos diga, ya, nos derrotaron, pero es porque la mayoría del país quiere esta otra cuestión que se le va a hacer. Pero no ser derrotado simplemente porque usted no fue a votar porque otros no fueron a votar. Eso ya es la idiotez en su grado máximo. Idiota es una palabra griega que significa el que no participa en la vida pública. Por lo menos así era en el griego clásico en la época de la civilización helénica. De ahí viene el término idiota. Idiota tiene las connotaciones de ser un imbécil, un tonto, porque para los griegos más o menos eso significaba no participar en la vida pública y después a lo mejor incluso quejarse. Uno, si no participa en la vida pública, después no tiene derecho a quejarse de nada, ni tampoco celebrar nada. Uno es simplemente un zombie. ¿Quiere usted ser zombie político? No vote este domingo. En un rato más les voy a mostrar un libro que tiene que ver con todo lo que he estado hablando sobre estos procesos masivos y cómo en estos procesos masivos se llega a una etapa en que ya los que estaban dirigiendo esa ola, los que iban surfeando arriba de esa ola y como guasqueándola, ya ni siquiera necesitan a esa masa de gente, ya llegaron a las instituciones del poder y ya con eso les basta para seguir manduqueando. Ya les voy a mostrar un libro que trata de eso. Pero antes hay otros temas y antes hay otro bloque que lo voy a ver de inmediato,
Gestión patrimonial, amigos, una empresa jurídica, pero que tiene también otros especialistas en materias económicas, contador, auditor, etcétera, que le pone orden a su patrimonio que probablemente no está en las mejores condiciones. Nunca falta de que revisen esta materia, nunca falta una propiedad que usted tenga que no está inscrita, que le faltó un trámite en la municipalidad y las cosas, como hay una inercia también burocrática, no pasa nada, pero cuando llega el momento de vender o hacer cualquier operación jurídica, legal, se encuentra usted con problemas. Lo mismo con las platas que usted tenga en alguna parte y que quizás ya no están en la mejor parte, en el mejor fondo de inversión, en el mejor lugar donde debieran estar, porque simplemente los puso ahí y se olvidó del asunto y ni siquiera mira las cartolas, como ocurre con tanta gente, incluso con sus fondos previsionales. Ponga orden en su patrimonio con gestión patrimonial, estimados amigos, porque además ocurre que la gente tiene esta mala costumbre de morirse, y yo supongo que usted quiere que sus herederos reciban las cosas en buen estado y no en un despelote de la gran... Ya. Y ahora una cosa muy agradable para mí, recordarles, el Club Explora, que si usted se hace socio de él, con una OF mensual, va a recibir un saquete como este, con 2 botellas de vinos exquisitos. Les voy a mostrar uno que ya se lo he mostrado antes, pero todavía está lleno, como ustedes ven, no me lo he tomado. Presumido, una botella puntuada de 1 a 100 con 94. Vinos de esta calidad son los que usted recibe, 2 botellas distintas, todos los meses distintas, y si usted se hace socio con una OF y media, no una, sino que con 1,5, recibe una bolsa con 3 botellas. Probar un vino de excelencia, y no solamente un buen vino, una vez al mes que sea, es algo que vale la pena. Dese ese gusto. Eudora. Y para vender su propiedad inmobiliaria, amigos, les recomiendo que se pongan rápidamente en manos de Hey, que es el corredor más rápido de Chile. Vieran ustedes cómo vende en comparación con otros corredores. No lo podían creer. Yo no lo creía. Hasta que me llegaron mail de personas que pusieron su inmueble en manos de Hey y me mandaron un mail contándome. Y no olviden Lotus Air, los señores y señoras que manejan o que son propietarios de establecimientos frutícolas, por ejemplo, que necesitan asegurarse que nada perjudica su fruta, que ningún proceso de descomposición se inicie y que necesitan que su personal esté también en buenas condiciones. Para eso está Lotus Air, que instala estas máquinas desarrolladas en conjunto con técnicos de la NASA, que expelen peróxido de hidrógeno todo el tiempo y destruyen todos los patógenos del aire, incluyendo el COVID-19 y desde luego las bacterias aeróbicas que son las que inician la descomposición. Póngase en manos de Lotus Air antes que tenga problemas con sus exportaciones, estimados amigos. Pasando a otra cosa, me ha llamado la atención que el Ministerio de Defensa, o sea, el gobierno, ha solicitado al Instituto Nacional de Derechos Humanos la presencia de funcionarios a título de observadores en los patrullajes que se llevan a cabo en la zona sur de la policía y el ejército. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la función de estos señores? Ponerle más frenos a la acción de la policía. O sea, si le están disparando, por ejemplo, y el policía o el soldado empieza a desenfundar su arma, le va a decir, no, usted no tiene derecho a disparar. Ellos sí, usted no. O quizás el día de mañana va a haber una emboscada y uno de estos funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos va a ver lo que va a conocer, va a probar ahí la chichita con que se están curando muchas personas en el sur. Y van a ver en vivo y en directo en qué consiste la situación allá, en vez de pontificar sobre derechos humanos de un escritorio en Santiago. Me pareció rarísimo. Me pareció otro paso más en el proceso de convertir en eunucos a las fuerzas policiales y militares de este país. El Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué no mandan el Instituto Nacional de Derechos Humanos a patrullar junto con los guerrilleros, con los combatientes? Para que no vayan a quemar gente, ¿no? Para que no quemen camiones. Ah, no, pero ellos solamente tienen que ver con la acción del Estado. La otra cosa no les interesa en absoluto. Así que ya podemos estar tranquilos, amigos míos, de que no se va a hacer ni un disparo contra los que están disparando contra las fuerzas policiales, porque ahí van a estar los observadores de derechos humanos tomando nota.
La ministra de Cultura, a propósito de estos espectáculos que han tenido problemas con Lollapalooza, el puerto de Idea, y no me acuerdo qué otra cuestión de estos tipos de verano, estos eventos normalmente muy ruidosos, muy colectivos. Yo no sé que si tienen mucho que ver con la cultura o no, depende de la concepción que uno tenga de cultura. A mí personalmente dijo la ministra de Cultura, a propósito de estas prohibiciones que salieron de aquí y de allá, de la Municipalidad de Santiago, específicamente con respecto al Lollapalooza en el Parque O'Higgins, en que le pusieron millones de problemas a la organización. La organización entonces hizo una declaración pública diciendo que ellos habían cumplido siempre con todas las normas, y no lo van a hacer en el Parque O'Higgins, no sé dónde lo van a hacer, espero que lo más lejos de mi casa. Porque, bueno, la ministra de Cultura, a propósito de esas cosas, a propósito también de la Municipalidad de Viña, supongo, cuya jefa de gabinete dijo que el aeropuerto de Idea no podía hacerse porque estaba financiado por la Embajada de Israel, entre otros financistas. La ministra de Cultura dijo que estos grandes eventos, generan más efectos positivos que negativos. Bueno, depende de dónde uno viva. Yo no sé si la señora ministra de Cultura se ha paseado en esos días de Lollapalooza por las calles adyacentes, el barrio adyacente al Parque O'Higgins, cuando está todo chancho en Lollapalooza. Yo no sé si se ha movido por calles donde empiezan a juntarse grupos de vendedores de droga y delincuentes y un montón de cosas que posiblemente sean solo un elemento marginal del evento, pero que son parte del evento finalmente. Son como un anexo de todas maneras. ¿Para qué hablamos del ruido? Que es simplemente ensordecedor, por lo que me han dicho. Estos eventos públicos al aire libre, que es organizado, ya sean comerciales o no, siempre se protegen con el paraguas de la cultura, pero yo tengo bastantes dudas respecto a si, por ejemplo, como me toca a mí de repente escuchar por aquí, en un lugar público que escuchar el tutum tum tum, tutum tum tum, yo no sé si eso tiene mucho que ver con la cultura. Bueno, no sé. Una de esas forma parte de esta ola revolucionaria mundial. Y ya la cultura no tiene nada que ver con Mozart o con Rembrandt, sino que tiene que ver con el tum tum tum. Y yo soy el weón anticuado, digamos, obsoleto. ¿Por qué no te morís? Mejor Villegas, para no escuchar estas cosas. De acuerdo, en eso estamos, no se preocupen. Y una última cosita. El diputado Núñez del Partido Comunista ha llamado, no sé en qué instancia, a clausurar el Senado. Ya ven ustedes, para allá va la ola. Para allá va la ola. No les dije yo si les falta el último capítulo. Cuando ya se hace completamente el poder institucional, tienen el Congreso, tienen la moneda, tienen la Asamblea Constitucional, y entonces ya no necesitan el apoyo de las masas, ya no necesitan a las primeras líneas, ya no necesitan a doña Juanita, ya no necesitan convocar gente a las plazas. Les basta con tocar los botones de las mecánicas del poder y por medio de leyes, por medio de disposiciones y haciendo uso del aparato administrativo del Estado, hacen lo que se les da la real gana. ¿Por qué no? Y algo de esto de la clausura del Senado tiene que ver con lo que les voy a mostrar en el libro, pero antes de eso les recuerdo notariospress.cl para que hagan sus trámites notariales de una patada en su casa en vez de estar instalándose por horas en una notaría. Les recuerdo los dispositivos de Climo, la mejor climatización del mundo, está al alcance de todos y ahora más al alcance todavía si usted es cliente del Banco Santander o es cliente del Banco Chile. 3 cuotas, 10 cuotas, hasta 24 cuotas, las que usted quiera, sin interés, para tener estos dispositivos maravillosos. Yo ya no podría vivir sin ellos. Y espacioajedrez.com, amigos, prepárense, vayan a inscribirse para estas transmisiones que va a hacer Pablo Tolosa en su sitio, que son para todos los que les gusta un poco, aunque sea un poco el ajedrez, o que se están interesando en el ajedrez, todos los que han seguido cursos de ajedrez, los que han comprado los productos de Pablo, tienen que suscribirse, amigos, porque esto es realmente... Ustedes dirán, ¿qué puede tener entretenido ver a un par de tipos en una mesa mirando un tablero? No, sí, eso no es la parte entretenida. La parte entretenida son los comentarios, el análisis, seguir el pensamiento del analista, en este caso Pablo Tolosa, ver que esas piececitas que están paradas en ese momento, todas las invisibles marañas, vectores de fuerza que hay que se entrecruzan invisiblemente. Espectacular. El libro que les quiero mostrar es un tomo de 2. Este es una obra que viene en 2 tomos. Yo creo que se las mostré una vez, se las muestro de nuevo porque viene a cuento. Hitler, de Ian
Kirchhoff. Este primer volumen trata de cómo llegó al poder, desde el momento que nace, la vida de Hitler hasta que llega al poder. Ocupa entonces desde los años 1889, fecha en que nace este hombre, este monstruo más bien, a 1936. Hubris. El otro se llama Némesis, el castigo de los dioses. Y aquí está maravillosamente explicado cómo llegó al poder este animal. Y a ustedes les va a hacer sentido mirando a su alrededor. La violencia callejera, atemorizar a la gente, arrinconar a las élites, encaramarse a las instituciones, y una vez encaramado en las instituciones, ya ni siquiera ya necesitó a esa violencia en las calles. Acuérdense que liquidó a los camisas pardas en la noche de los cuchillos largos. Ya no los necesitó, eran disfuncionales, ya no las necesitaba. Se había apoderado de todos los órganos de poder, de cultura, de educación en Alemania. Se había apoderado además con el apoyo voluntario de millones de alemanes que habían sufrido, porque esta cosa mental es esencial en la historia humana, en las acciones humanas, lo que está en la cabeza de la gente. Distintas hebras y elementos de resentimiento, de odio, de antisemitismo, de antifrancecismo, de anti el Tratado de Versalles, de sentimientos chauvinistas sobre la grandeza de Alemania. Montones de hebras sueltas las reúnen en un solo nudo este monstruo y las espolea discurso tras discurso antes de llegar al poder, uno tras otro, y va generando un movimiento masivo que termina teniendo ya cientos de miles de adherentes y que se apoderan de las calles de Alemania y golpean y asesinan y se apoderan del poder luego en el área institucional, invitados por la propia élite alemana. Ellos llevan a Hitler al poder, lo nombra canciller Hindenburg, que era el presidente de Alemania. Y la mecánica de cómo empieza a destruir las instituciones, cómo, a propósito de esto, el diputado Núñez del PC que pide clausura del Senado, cómo hizo en un par de meses, que era canciller, 2, 3 o 4 meses, en menos de medio año, destruyó el Congreso alemán, el Reichstag. Lo hizo disolverse, lo hizo que el propio Congreso votara su disolución, por medio de amedrentamiento, por medio de presiones. La presión fue fundamental, la presión en las calles. Ahora las llamamos FUNA, en esa época tenían otro nombre. Muy interesante, uno no sabe todo lo que aprende, no solo sobre este personaje y el partido nazi y los alemanes y la historia alemana de este periodo y la historia europea en el fondo también, sino que aquí ve, por así decirlo, el manual de cortapalos de los que a caballo de una ideología delirante, como era el nazismo, una ideología de quinta categoría y delirante y asesina, que lo cual nunca ocultó Hitler. Si ustedes leen siquiera algunos pedacitos de Mein Kampf, Mi lucha, se dan cuenta que es el tratado del odio, del antisemitismo, de la matanza, como se empezó a hacer desde los primeros días del gobierno de Hitler, desde los primeros días. No solo las persecuciones, primero civil y luego finalmente, ya saben, mortales contra los judíos, sino que incluso contra quienes algunos definían como niños o personas que tenían deficiencia y había que esterilizarlos. Después algunos los mataron. Muy interesante la mecánica del poder, cómo el poder primero callejero termina haciendo posible el poder institucional, y una vez que usted tiene el poder institucional lo domina todo y esas masas desorganizadas ya no tienen nada más que hacer. Una vez que se acaban las elecciones, ese último reducto de la voluntad popular desaparece y todo queda en manos del monstruo de turno. Muy interesante, qué lástima. Yo creo que debo ser el único lector de este libro en este momento en el país. Me tinca. Quizás habrá 10 lectores más por casualidad. Este libro debería ser leído por los 17 millones de chilenos para aprender un par de cositas sobre las cosas que estamos viviendo. Y amigos, les pido que voten por el que les parezca, pero voten, participemos, para bien o para mal, porque no quiero que el día de mañana Chile caiga en lo que caiga simplemente por una minoría que votó, mientras la mayoría se quedó en casa mirando el techo viendo alguna estúpida serial de televisión. Y les deseo que tengan una tranquila jornada de votación, y para mañana sábado yo no voy a tocar más este tema. Voy a tratar de buscar algo totalmente alejado de todo, porque estoy un poquito cansado de esto también. Y bueno, el domingo también vamos a hacer un programa con Álvaro Sala, de humor, ligero, liviano, sin ninguna pretensión. Y solo recién el lunes
Ya con los resultados de esta primera vuelta tendré que volver a las andadas como de costumbre. Mientras tanto, muchas gracias y será entonces